Hola, buen día. Qué gusto estar aquí de nuevo compartiendo experiencias. Y digo compartiendo porque sí leo sus comentarios y me da mucho gusto escuchar lo que piensan, escuchar sus reflexiones, bueno, leer sus reflexiones y así compartirnos un poco esta humanidad compartida de alegrías, de sufrimientos, de gozos, y saber que resonamos con muchas de las situaciones que nos pasan y que definitivamente no estamos solas ni solos en estos procesos de vernos, de reconocernos, de transformar. Y hoy quisiera comentarles algunas reflexiones sobre el miedo y la práctica de meta con doble T. Y ya se ha abordado en este canal el miedo en muchas ocasiones, pero sigue siendo para mí un tema al cual regreso una y otra vez y en el cual estoy reflexionando constantemente junto con la práctica de meditación de meta, porque siento que hay mucha profundidad en lo que nos puede enseñar y en lo que nos puede ayudar a aliviar. Y sobre todo en estas situaciones en las que vemos que hay tanto sufrimiento colectivo que estamos experimentando, no solamente situaciones personales, sino que hay muchísima agresión, violencia, ataques, todo lo que sabemos que está ocurriendo a lo largo y ancho del mundo, y de lo cual completamente por la interconexión nos vemos afectadas y nos vemos afectados, ¿no? Entonces hoy quisiera que conversáramos un poco sobre el miedo, qué estrategias podemos, junto con la meditación y la práctica, incorporar en nuestra cotidianidad para aprender y para liberarnos un poco más de estos sufrimientos individuales y aportar al alivio del sufrimiento colectivo. Y como creo que muchas personas ya saben, el miedo es una emoción básica que experimentamos como seres humanos y como seres. Es una respuesta evolutiva que hace parte de lo que somos como seres, y que justamente si somos seres vamos a experimentar miedo. Y hay una serie de mitos que culturalmente, socialmente, con los cuales hemos crecido, que tal vez nos invitan a ver el miedo desde otro lugar, y que al tratarlo o al abordarlo desde esas otras situaciones no nos ayudan en los procesos que queremos de sanación y de liberación del sufrimiento. Y uno de estos es: no debo sentir miedo. Voy a nombrar como los mitos que creo que se hacen muy comunes, y vamos a ver con cuáles resonamos, ¿no? No debo sentir miedo, o está mal sentir miedo. Entonces, cuando surge la emoción, empieza, ¿no?, a surgir también junto con la emoción rechazo y aversión. ¿Por qué? Porque no debería sentirme así, o porque no está bien sentirme así. Entonces hay algo malo en mí. Ese es otro de los mitos. Si estoy sintiendo miedo es porque hay algo que está mal conmigo, básicamente. Con mi esencia básica me refiero. Otro mito es: si soy una persona valiente, no debo tener miedo. Como si no pudiéramos hacer cosas que nos causan miedo, o que si las hacemos es porque somos valientes y no tenemos miedo. Otro mito: las personas adultas no deberían tener miedo, porque el miedo es algo tal vez de la infancia, o se asocia a que solamente se manifiesta en momentos de infancia. Entonces, si ya soy adulta, o yo he escuchado, ¿no?, pero tan grande y con miedo, ¿no? Tan grande y sintiendo miedo, es otro mito. Otro es: si tengo miedo es porque soy débil. Como otra vez es sentir una emoción, entonces nos hace una persona débil. Otro mito, ¿no? Y tal vez ustedes también ponen en los comentarios alguno de estos mitos que han escuchado respecto al miedo, o que les han dicho, o que creen que es. El miedo es de personas cobardes, ¿no? Entonces otra vez estamos asociando, así como miedo se asocia a que cuando hay valentía no hay miedo, cuando hay miedo entonces se asocia a cobardía. Interesante, ¿no?, que por sentir miedo tengamos todas estas
implicaciones que realmente nos causan más dolor que otra cosa, ¿no? Esta que también es muy fuerte y muy de género, ¿no? Los hombres no tienen miedo, los hombres no deberían tener miedo. Y cuando escucho esta, a mí me causa mucho dolor, porque ahora viendo todo lo que está pasando en estos lugares en donde están en guerra, y sabiendo pues que la gran mayoría de personas que portan armas en estos combates militares son hombres. Y he leído muchos casos de personas, de hombres que regresan de la guerra, y cómo narran esas historias tan dolorosas de trauma y de miedo. Entonces, cuando escucho esta de los hombres no sienten miedo o no deberían tener miedo, es muy, muy doloroso. Es negar una experiencia tan fundamental que claro, nos atrapa. Al negarla inmediatamente nos atrapa. Otro mito es: si trabajo con el miedo, no voy a volver a sentirlo. Esta idea de que puedo tal vez hacerlo en terapia, puedo trabajarlo con la meditación, puedo verlo, pero con este fundamento de que cuando lo haga ya no va a volver. Y pues es nuevamente estar negando nuestra naturaleza. Es como decir: si como no voy a volver a tener hambre, ¿no? O si duermo no voy a volver a tener sueño. Pues el miedo hace parte de esta, de hecho se considera una de las emociones básicas, porque el miedo responde a la supervivencia. Entonces, ¿de dónde han surgido estas ideas grandilocuentes de si elimino el miedo, ya no lo voy a volver a sentir? Si lo elimino, voy a ser una persona valiente, ¿no? Si lo elimino, voy a poder hacer lo que no he podido por miedos. Entonces es curioso que empecemos a indagar cuáles son esos mitos que nosotras y nosotros tenemos impregnados en nuestras cotidianidades. Y a veces son miedos muy sutiles, desde miedos muy sutiles hasta miedos muy, muy grandes, ¿no? Que nos han causado, nos han atrapado tal vez en ciclos de mucho dolor. Y vemos que todos estos mitos individuales y culturales también se vuelven una herramienta para socialmente, cuando se explota el miedo para causar más dolor, ¿no? Lo que pasa con gobiernos, lo que pasa con muchos organismos de poder que apelan al miedo social, al miedo comunitario, para dominar. Entonces ahí es otra razón por la cual es importante que veamos cuáles son los miedos, porque cuando no los podemos primero reconocer y luego ver sin rechazar, pasan todas estas catástrofes en las cuales terminan situaciones fundamentalistas operando, o partidos extremos de extrema derecha, extrema izquierda, o como los queramos llamar, terminan apoderándose de esta herramienta del miedo para utilizarnos. También como se dice vulgarmente, ¿no? Como carne de cañón. Entonces, creo que una de las primeras cosas que es importante que empecemos a reconocer es que sentir miedo no está mal, que el miedo no es algo malo, que el miedo no es una emoción que nos anule como seres humanos si la sentimos, o como seres, porque ya también se ha demostrado que todos los seres, si tenemos conciencia, cualquier ser con conciencia experimenta miedo, porque responde a esto que decíamos de algo básico como la protección de la vida. Entonces, empezar a reconocer y a no negar es una primera forma de acercarnos. Y voy a empezar a desarrollar más esta idea. Y ahora quiero que veamos cuáles son las realidades, ¿no? Ya estábamos viendo los mitos, algunos de los mitos, claro, no todos. Y ahora, ¿cuáles son las realidades respecto al miedo? Y una realidad también, para que cuando las empecemos a abordar, a escuchar, tengamos en cuenta que la realidad, al adoptarla, podemos abrir y podemos dar espacio a la aceptación. Y vamos a ver cómo
¿Cómo nos empieza a resonar esto? Y una de las primeras es, en realidad es natural y es normal que sintamos miedo. Es un mecanismo de defensa. Es más, si tú no sientes miedo, o sea, realmente no hay en ti una reacción emocional de miedo, es porque hay algo mal en tu cerebro. Así que si no sentimos miedo, creo que ahí sí nos podemos preocupar. Pero sentir miedo es lo más normal. Le sucede a todos los seres. Si estamos hablando de personas, le sucede a personas de todas las edades, de todos los géneros, de todas las razas, de todas las divisiones que queramos hacer. Si somos un ser humano, vamos a experimentar miedo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer un proceso de normalización de es normal sentir miedo? Y un paso más allá, está bien sentir miedo. En el sentido de que si está bien, puedo empezar a acercarme de otro lugar. Otra realidad es, como lo decía, si hay seres sintientes, los seres sintientes van a experimentar miedo. Y hay de hecho pruebas que se han hecho, por ejemplo, con plantas o con árboles, de esta información de los árboles cuando se comunican entre ellos, que saben que en alguna parte del bosque están talando o están lastimando, y cuando ellos se comunican manifiestan, lo han medido, respuestas de estrés, ¿no? como lo miden en los árboles, que es una respuesta al miedo, ¿no? Algo está pasando y es otra vez esta idea, noción innata de protección. Otra realidad es que el miedo genera otras emociones. Cuando ocurre la emoción del miedo, viene acompañada de otras emociones. Y son emociones como la ira, la ansiedad, la vergüenza, la culpa, la inseguridad, el anhelo de controlar, la tristeza, entre otras. Principalmente estas son las que se reconocen. Así que a veces yo lo he visto, por lo menos muchas veces en mi caso, que hay, por ejemplo, una reacción de inseguridad o de ira, de defenderme, ¿no? De esta ira de que quiere atacar, que quiere defenderse, pero al ver detrás de lo que está pasando con la ira, hay un miedo fundamental. Entonces, sí, llegar a la ira y ver cuáles son los mecanismos que desatan la ira, cuáles son esos disparadores, es fundamental para empezar a ahondar en el proceso de, ok, ¿qué hay detrás de esta ira? ¿No? Porque es interesante, así que ahora que lo he nombrado, tal vez lo podemos reflexionar un poco. Cuando siento vergüenza, piensen tal vez en una situación en la que han tenido vergüenza recientemente. ¿Por qué sentí vergüenza? ¿Qué está detrás de mi vergüenza? Tal vez miedo al rechazo, miedo a la aceptación, miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente, pero se manifiesta a veces como vergüenza, ¿no? Entonces es interesantísimo, ¿no? Empezar a ver qué se oculta detrás de todas estas emociones. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? Porque si logramos llegar a la base, como lo dijo el Buda, si llegamos a la raíz y podemos ver la raíz y sacar esa raíz o abonarla de otra forma, pues vamos a poder tener resultados diferentes con nuestras emociones. Otra realidad es que el cuerpo es una manifestación de nuestros procesos como muy neuronales básicos de respuesta básica, y también se manifiesta en el cuerpo. Entonces, así que no es solamente algo mental. Cuando empezamos ya a elaborar mucho sobre un miedo, ya se puede convertir en ansiedad, ¿verdad? Que también lo hemos hablado en otra ocasión. Pero en esta idea básica y fundamental, cuando surge el miedo, también hay un proceso hormonal que segrega hormonas y se manifiesta en el cuerpo. Entonces también es interesante empezar a ver en dónde siento el miedo cuando está presente. Porque así como se manifiesta con diferentes emociones, tal vez cuando sentimos vergüenza, hay una reacción física diferente a cuando sentimos ira, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando sentimos ira, esa idea de defendernos, ¿no? Entonces los músculos de las piernas, de los brazos se tensan en posición de defensa, de ataque, que es diferente a cuando sentimos vergüenza, ¿no? Es ocultarnos. De hecho, se ha comprobado, por ejemplo,
que las personas que tienen una postura encorvada, donde hay como una protección hacia el corazón, hacia el pecho, hacia los órganos vitales, es porque ha sido una respuesta de infancia a protección. Entonces es una respuesta al miedo. Entonces qué interesante que hasta en nuestra postura corporal se puede manifestar, ¿no? Y claro, cuando hay, hemos visto esos videos en los que de pronto pasa un ratón y la primera reacción es subirse a la silla, ¿no? Subirse a la mesa, porque el cuerpo necesita manifestarse, ¿no? Necesita protegerse otra vez, es este básico de protección. Entonces, empezar a verlo en el cuerpo también es un proceso para reconocerlo, porque a veces puede que no lo reconozcamos tan fácilmente mentalmente o cognitivamente, pero el cuerpo no nos miente, el cuerpo sí lo está experimentando. Y esta idea de que el cuerpo no miente, la escuché de una maestra, y me parece bellísima, porque incluso alguien nos puede preguntar, oye, ¿estás de mal genio? No, yo no estoy de mal genio. Podemos decirlo, ¿no? Y estar hasta muy seguras de que no, yo no estoy de mal genio, pero sentimos todo el cuello tenso, la espalda. El cuerpo no miente. Hay miedo, o hay ira, o hay la emoción que esté presente. Entonces, ¿cómo podemos? Sí, cuando me da miedo porque no voy a terminar el reporte que tengo que hacer para mi trabajo, siento un dolor en el abdomen bajo, en la parte izquierda, por ejemplo, ¿no? Y ustedes tal vez lo reconocen, sí, antes de un viaje todo el sistema digestivo se me alborota, ¿no? Eso es una forma en la que el cuerpo está reaccionando al miedo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a reconocer esas formas físicas también? Esa es una realidad que el cuerpo también lo manifiesta. Otra realidad es que el miedo, como lo decía, es justamente el resultado de muchas experiencias que hemos tenido de la infancia. Esas primeras reacciones que recibimos de las personas que nos cuidaban han desarrollado han hecho que desarrollemos una serie de estrategias justamente para protegernos o para buscar algo, ¿sí? Protegernos de ser lastimadas, o inclinarnos a buscar aprecio, a buscar amor de estas personas que nos cuidaban. Entonces, muchos de estos miedos que tenemos, a veces que no hemos reconocido, que a veces son tan subterráneos, están tan integrados en nuestro ser que se hace muy difícil reconocerlos, son respuestas que el mismo cuerpo y nosotros hemos desarrollado como herramientas de protección. Entonces, puede, por ejemplo, que pensemos que no, mi emoción principal es la ira, o mi emoción principal es la vergüenza, pero detrás de eso, ¿qué hay? Ahí es donde es importante estar ahondando. Sí, trabajamos con esto que se hace muy visible, muy notorio, pero otra vez esa es una capa, ¿no? Una capa más de la cebolla. Ok, veo la ansiedad, ¿no? O veo la vergüenza, o veo la culpa, o la emoción que sea, veo la tristeza. ¿Qué hay en la capa más interior de esa cebolla? Y cuando llegamos al núcleo, vamos a ver que hay un miedo al cual está respondiendo todas estas otras capas que hemos creado para protegernos o para buscar este amor, este cariño de quienes nos cuidaban. Otra realidad, y esta siento que es muy fundamental, y es que todos nuestros miedos, desde el miedo más chiquitito que tenemos, como por ejemplo yo le tengo mucho miedo a las cucarachas, me dan pánico las cucarachas, y veo una cucaracha y me puedo casi que paralizar. Creo que es una de las muy pocas cosas que me paraliza, aunque actúo, pero solamente pensarlo se me ponen los pelitos de la nuca, se erizan los pelitos de la nuca, ¿no? Ok, hay un miedo ahí, está bien. Entonces, todos los miedos, desde el más pequeño como hasta el más grande, ¿no? El miedo tal vez, no sé, a la muerte, el miedo a perder un ser querido, el miedo a que el planeta hermoso que tenemos se destruya. Todos los miedos, cualquiera que sea el nivel que consideremos que es pequeño o grande, todos los miedos merecen nuestro respeto.
merecen ser honrados, merecen ser vistos y merecen ser trabajados. Porque todos son respuestas a algo. Todos son, como dice Rumi, ¿no? Este sabio que ha venido del más allá para enseñarnos algo. Entonces la idea es no menospreciar los miedos, ni los nuestros, ni los de otras personas. Porque puede que alguien no le tenga miedo a las cucarachas como yo le tengo miedo, sino que pues una cucaracha sea cualquier cosa, ¿no? Entonces se puede burlar incluso de mí, o se puede hacer algún chiste no apropiado como, ay no, pero... Así como pasa cuando uno es budista, pero no, que muy budista y muy trabajando con la meditación y le tiene miedo a las cucarachas. Puede pasar, ¿no? Tal vez a ustedes les ha pasado de que, no, pero ustedes no, que meditando mucho y mire la ira y mire cómo me responde. Creo que les ha pasado, ¿verdad? Pero entonces lo que quiero decir es que todos los miedos, no importa cómo lo cataloguemos como pequeño o grande, todos los miedos merecen ser vistos. Y merecen ser honrados, merecen ser respetados. Y los de otras personas igual, porque sabemos que la manifestación de miedo es sufrimiento, y el sufrimiento merece respeto. Así que pensemos mucho antes de tal vez reírnos de alguien que manifieste miedo, que a nosotras o a nosotros nos parecería algo tonto, o nos parecería algo simple o algo superfluo, porque el sufrimiento no es simple ni es superfluo, es sufrimiento y merece respeto. Y así con todas nuestras emociones, ¿no? Todas, no solamente el miedo, sino la ansiedad, la ira, la tristeza, la envidia, todas. Todas debemos honrarlas y respetarlas. No con esta idea de que te honro, te respeto, bienvenida, ya es conmigo lo que quieras, sino te honro, te respeto, quiero verte, quiero aprender a relacionarme diferente, quiero transformarnos para liberarme, no otra vez con la idea de quiero que te largues, ansiedad, sino sí, oye, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con este miedo? ¿Qué pasa con esta ansiedad? Y la otra realidad, como lo nombraba antes, es que los miedos individuales se convierten en miedos colectivos. Y por eso es importante empezar estos procesos individuales. Y claro, en la práctica de meta, como lo voy a decir más adelante, también se hacen estos procesos colectivos para trabajar el miedo. Porque sí, son la forma más poderosa de manipulación que usan las personas con poder es el miedo. Y lo hemos escuchado, y tal vez piénsenlo en su sociedad. Ese candidato que tal vez usa medios que no son hábiles, que está haciendo cosas con las que no estamos de acuerdo. Sí, ¿a qué apeló esa persona para mover masas? No sé, en mi país fue la guerrilla va a tomarse todo el país. Claro, es un miedo muy, muy grande, ¿no? Pues entonces tenemos que evitarlo. Y sí, somos muy manipulables cuando tenemos miedo. Entonces, aprender a estar ante el miedo nos va también a permitir ver socialmente cuando están operando estos medios de manipulación, para no caer en ellos. Y también para responder diferente, ¿no? Para no responder atacando, no responder con ira, sino saber con medios hábiles y con sabiduría cómo responder. Entonces, estos son como los mitos y las realidades que tenemos respecto al miedo. Y ahora quiero que veamos algunas de las estrategias desafortunadas que hemos tenido contra el miedo. Y de hecho, usamos hasta contra el miedo, ¿no? La palabra contra, o sea, otra vez, con esta idea de atacar, esta idea de vencer, que nos pone como este vocabulario muy bélico, ¿no? De ¿qué hacemos contra el miedo? Y una de las primeras estrategias, y que hemos llamado desafortunadas o no hábiles, es negarlo. No, yo no tengo miedo, eso no me causa miedo, y sostenerse ahí, ¿no? Como, no, eso no me da miedo, no me da miedo volar, o no me da miedo ir en un auto en una carretera sinuosa, o no me dan miedo los perros, o no me dan miedo las cucarachas. Negarlo. Así que piensa, ¿cuál es ese miedo que tú estás negando?
Y tal vez lo negamos por vergüenza. Uy, no, ¿qué van a decir mis amigas si se enteran que le tengo miedo a las abejas? A lo que sea, ¿no? Negarlo u ocultarlo. Como que esto no se vaya ni a nombrar porque pues qué pena que sepan que yo tengo miedo. Esa es una de las primeras estrategias. Y lo que pasa cuando lo negamos o cuando ocultamos el miedo es que estamos negando algo fundamental de lo que somos. El miedo es esta respuesta de cuidado ante la vida, ¿no? de cuidar la vida. Si negamos los miedos, estamos negando algo que somos. Es como negar que tengo un riñón, que tengo 2 riñones, ¿no? O sea, a veces se hace muy fácil que hayamos aprendido culturalmente, socialmente, familiarmente, a negar muchas, si no todas nuestras emociones que nos causan sufrimiento por muchísimas razones sociales, religiosas, etcétera, que nos cuesta mucho aceptarlas, que nos cuesta mucho visibilizarlas. Y a veces es por mucha vergüenza y porque tal vez cuando se hicieron evidentes no recibimos una respuesta apropiada. Por ejemplo, el mismo ejemplo de la cucaracha, sí, no sé si pasó, no recuerdo que haya pasado, no creo que haya sido mi caso. Ejemplo hipotético, si cuando era niña vi una cucaracha y salí corriendo y gritando porque no reconocí qué era, y la primera respuesta de mis cuidadores fue regañarme, gritarme, golpearme, manifestar miedo no está bien. Entonces mejor lo oculto, ¿no? O me oculto, o lo niego. Entonces otra vez es, ¿qué hay detrás de este miedo, no? ¿Por qué respondo con vergüenza? ¿Por qué respondo con ira? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Otra estrategia es distraernos. Y esta es, creo que también una de las más comunes, ¿no? Y además ya tenemos este aparato que parece que fuera ya una extensión de nuestra mano. Tenemos el teléfono y nos distraemos tan fácilmente. Entonces si surge miedo, mejor entro a Instagram o voy a YouTube o lo que sea, ¿no? No queremos verlo, porque claro, verlo es incómodo, verlo es doloroso, verlo es sufrimiento. No sabemos cómo verlo, cómo estar con él, cómo relacionarnos, cómo hablarle, cómo preguntarle, cómo indagar qué pasa. No sabemos porque no hemos aprendido, nadie nos ha enseñado esas estrategias. Entonces, ¿qué he aprendido? A distraerme. Incluso escuché de una amiga muy cercana que su terapeuta, su psicólogo, le dijo, no, pero cuando sienta eso, no le ponga cuidado. Eso usted váyase al jardín y distráigase. Que incluso para ella fue como, no se supone que yo tengo que ver esto para trabajarlo, pero fue el consejo de su terapeuta. Entonces como, qué curioso, ¿no? No estoy diciendo que todos los terapeutas hagan esto. No me malinterpreten, por favor. Pero el punto es, ¿qué hacemos para distraernos? ¿Y cuál es el miedo que no quiero ver y cómo me distraigo? Tal vez tenemos miedo a perder nuestro trabajo y la distracción es ver 5 temporadas de una serie en lugar de ver qué está pasando, ¿no? A qué le estoy teniendo miedo. Y pues sabemos que son de estrategias desafortunadas porque no están solucionando el problema. Otro es rechazarlo, y vemos que cuando lo rechazamos en nosotras o en nosotros, lo rechazamos también en otras personas, porque otra vez es algo incómodo, no queremos estar con lo incómodo, ¿no? Entonces rechazarlo es negarlo, es ocultarlo, es, oye, yo no quiero volver a sentir esto. Por ejemplo, ahora se ha hecho muy común, lo he estado hablando con algunas amigas y algunas personas, que las personas tienen mucho miedo a las relaciones, no solamente a las relaciones de pareja, sino a las relaciones de amistad, porque de pronto resultaron heridas en alguna relación y no quieren involucrarse en una nueva relación por miedo. ¿Por miedo a qué? A ser nuevamente lastimadas o lastimados.
¿no? Entonces ahí hay un rechazo a algo, porque esto va a ser muy difícil, esto va a ser muy doloroso. Y claro, las relaciones humanas son tremendamente difíciles. Somos seres tremendamente complicados, con muchísimas situaciones emocionales. Pues sí, es más fácil tener la relación con mi perro que con una persona, ¿no? Mi perro no me alega, el perro no me responde, al perro le caigo bien todo el tiempo, le puedo decir cualquier cosa y no se molesta. Entonces sí, ver qué pasa con estos miedos. Por ejemplo, ¿no? Soy de esas personas que no quieren involucrarse emocionalmente con amistades o con pareja o con otro ser humano, incluso con perros, que también conozco personas que no, yo no, mejor no tengo un perro porque es que me da miedo que no pueda cuidarlo, ¿no? ¿Qué hay otra vez atrás? ¿Qué es lo que no quiero atender con ese miedo? Y la otra estrategia es esto de suprimirlo, ¿no? Dejarlo muy, muy, muy oculto en nuestro interior. Y sí, es una estrategia como decía antes, que hemos desarrollado de autoprotección. Y por eso otras emociones se hacen más visibles, ¿no? Para unas personas es más evidente que tengo miedo a perder mi trabajo, mientras que para otras personas su respuesta emocional es mucha ira. A pesar de que el miedo básico puede hacer perder el trabajo, para muchas personas las respuestas son diferentes, porque hemos desarrollado estrategias diferentes. Entonces sí, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí atrás? Y es muy curioso, ¿no? Que uno se siente con su taza de café y ¿qué pasa aquí, no? Quiero ver qué pasa. Antes de distraernos en Instagram, ¿por qué respondí de esta forma? ¿Por qué dije esto? No para juzgarnos, no para que la capataz, como dijo alguien en el taller de 21 días, no para que el capataz o la capataz esté ahí diciéndonos lo que hicimos, no hicimos, debimos hacer, sino para realmente indagar qué pasa aquí, qué pasó aquí. Así que vemos que tenemos estos mitos, vemos que hay unas realidades ante el miedo y que hemos desarrollado una serie de estrategias que seguramente ustedes reconocen en ustedes, otras estrategias que se hacen evidentes ante el miedo. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos? Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago cuando tenga miedo? ¿Qué hago con el miedo? Porque pues es algo que no queremos sentir, ¿no? Es incómodo, es doloroso, nos causa sufrimiento. ¿Cómo lo elimino? Otra vez esta palabra un poco bélica. ¿Cómo elimino el miedo? Porque pues no quiero tenerlo. Y acá quiero, para empezar a dar respuesta a estas preguntas, invitarte a hacer un ejercicio. Entonces quiero que un momento cierres tus ojos y pienses en eso. Esto primero a lo que le sientes, a lo que le tienes miedo. No lo tienes que decir, así que no va a darnos vergüenza, si es nuestro tema la vergüenza. Pero ¿qué es? ¿Qué es eso a lo que le tengo miedo? Puede que sea algo que consideramos un miedo pequeño, un miedo grande, no importa. ¿Qué es? Lo primero que llegue. ¿Qué es a eso que le tengo miedo? Piénsalo y empieza a ver en dónde está en el cuerpo. ¿Qué se activó en tu cuerpo? ¿Qué parte se tensó? ¿Qué parte, tal vez el entrecejo se tensó? Tal vez los puños se cerraron, tal vez el pecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí con el miedo? ¿Dónde se manifiesta? Tal vez los vellos se erizaron. ¿Qué pasa? ¿Dónde está en el cuerpo? Nótalo y empieza a respirar muy conscientemente mientras lo notas. Y ahora vas a nombrarlo. Puede que lo nombres, si te es cómodo, en voz alta o mentalmente. Y le vas a hablar y le vas a decir: hola, miedo. Uy, sí, acá estás. Te veo. Sí, te veo, miedo. Lo nombras. Lo dejas ver. Sé que estás aquí. Y nota qué pasa con tu cuerpo.
Nota si se hace muy incómodo nombrarlo, nota si hay mucha aversión al nombrarlo, si hay rechazo o no, cómo lo voy a saludar, cómo le voy a decir hola. Nótalo, nótalo. Y ahora vamos a empezar a inhalar. Voy a contar hasta 4. Inhalas. 1, inhalo 2, inhalo 3, inhalo 4, sostengo. 1, sostengo. 2, sostengo. 3. Exhalo 1, exhalo 2, exhalo 3, exhalo 4, exhalo 5, exhalo 6, exhalo 7. Y nuevamente inhalo profundo 1, inhalo 2, inhalo 3, inhalo 4, sostengo 1, sostengo 2, sostengo 3, exhalo 1, exhalo 2, exhalo 3, exhalo 4, exhalo 5, exhalo 6, exhalo 7, exhalo 8. Y siente la respiración. Y ya puedes abrir nuevamente tus ojos. Este es un ejercicio muy sencillo que nos puede ayudar a empezar a notar el miedo, a notarlo y a nombrarlo. Y la respiración nos va a ayudar, ¿no? Y podemos hacer estas respiraciones cuando surja realmente el miedo, ¿no? Entonces inhalamos en 4 conteos, sostenemos en 3, exhalamos en 6, en la siguiente inhalamos en 4, sostenemos en 3, exhalamos en 8. Y si necesitas hacerlo más, lo puedes ir haciendo con mucha pausa. Y este ejercicio va a ser la primera entrada que podemos hacer para relacionarnos diferente, porque vemos que empezamos a verlo en dónde está en el cuerpo, empezamos a hablarle, no a rechazar lo que ha sido nuestra respuesta inmediata, ¿no? Ah, sí, te rechazo, no quiero verte, no quiero que estés aquí. Y entonces en esta línea de qué podemos hacer está esta herramienta, la meditación. Esta meditación que nos puede primero a empezar a hacernos amigos, amigas del miedo. Empezar a aceptarlo, empezar a verlo, empezar a escucharle. Y para eso el Buda nos dejó toda una práctica, la práctica de metta. Metta con doble T, que es una palabra en Pali, que significa, tiene muchas traducciones: amor bondadoso, amor cariñoso, amistad genuina, amistad auténtica. Es que podemos llamarlo de muchas formas. De hecho, por eso es una de las razones, estoy hablando como yo de verdad, es una de las razones por las cuales no se traduce y se usa la palabra metta con doble T. Y la idea básica es, la instrucción básica del Buda es: al miedo darle amor. ¿Y por qué dio esta instrucción? Tal vez, creo que también ya han escuchado aquí en el canal la historia, pero el Buda le dio la instrucción a unos monjes que fueran a meditar al bosque. Y se iban todo el día, pasaban la noche en el bosque, meditaban, hacían su práctica y por un tiempo. Y resultó que los monjes empezaron a sentir miedo porque escuchaban voces, escuchaban lo que en la tradición se llaman maras o demonios. Y que también hemos visto que estos maras o demonios, estas personificaciones de demonios, no son más que nuevamente las emociones como miedo, ansiedad, ira. No son seres como los hemos imaginado, cachos y cola, seres malignos, sino que son la personificación de estas emociones que no queremos sentir. Entonces los monjes estaban muy inquietos, ¿no? Como no puedo hacer mi práctica, tengo mucho miedo, estaban en pánico. Entonces volvieron con el Buda y como no, nos pasa esto, ¿qué hacemos? Entonces el Buda, ay sí, les voy a dar una herramienta para que ustedes puedan estar en el bosque. Y la herramienta que les dio fue justamente la práctica de metta. Entonces es muy curioso esto, que ante el miedo el Buda dio la práctica de amor. ¿Tienes miedo? Dale amor. Claro, nuestra reacción primaria y primera ha sido al miedo: recházalo, niégalo, ocúltalo, tápalo, etcétera, todo lo que vimos. Pero la respuesta del Buda es: al miedo dale amor.
curioso, es muy curioso, ¿no? Muy interesante. Y claro, va en contra intuitivamente a todo lo que hemos hecho y todo lo que hacemos. Entonces, es supremamente interesante ver por qué el Buda, además que empieza a darte amor a ti mismo, ¿no? O a ti misma, cuando también vemos que es lo más difícil, amarnos a nosotras mismas. Y también lo dijo Jesús, no, ama al prójimo como a ti mismo, como a ti misma. Y esa frase siempre me causó desde muy pequeña curiosidad, pero si uno no se ama mucho como ama al prójimo, como a sí mismo, ¿no? Entonces realmente no lo está amando mucho. Entonces, ¿cómo hacer esta práctica de meta? Esta es una invitación también. La próxima semana en la descripción van a encontrar el formulario para inscribirse a este taller de meta de 21 días, de meditación de 21 días que vamos a estar guiando en las salas de meditación Dharmadhata. Y ahí vamos a estar haciendo un proceso de cómo es este amor, cómo es darnos este amor para ver nuestros miedos, cómo es este proceso de aceptación radical, no con la idea de aceptar para abnegarnos a una realidad, sino esta idea de aceptar para aprender a ver lo que hay, y a verlo con espacio, y a verlo con amor. Así que esta idea de aceptación a veces tenemos muy común esta noción de que aceptar es como ya, rendirse en el sentido de que ya no puedo hacer más. Así que esta idea de aceptación no es una idea de conformarse, sino es esta idea de que al aceptar puedo dejar de luchar. Porque si nos damos cuenta, cuando hemos sentido miedo o cuando sentimos todas estas emociones que nos causan sufrimiento, estamos luchando. Y primero estamos luchando porque no queremos sentirnos así, y estamos luchando por transformar algo con lo que no estamos de acuerdo. Que a veces, claro, necesitamos cambiar las cosas que nos están causando daño, pero a veces vamos más con la dirección de luchar contra la realidad, no sé, como si estuviéramos luchando, por ejemplo, con la idea de que el cielo es azul. Es una realidad que no puedo cambiar. Entonces, cuando me rindo, cuando dejo de luchar con esa idea, hay aceptación. A ese tipo de aceptación es la que nos estamos refiriendo, no a la aceptación de mi pareja me golpea y voy a aceptarlo porque estoy en un proceso de aceptación. No de ese tipo de aceptación estamos hablando, sino de una comprensión básica de cuando deje de luchar con el miedo, cuando deje de luchar con la ira y tenga como este rendirme a esto, como ok, ¿qué pasa aquí? Quiero ver qué pasa. Ese es el acto más grande de amor. Y por eso meta, la práctica de amor, empieza con ofrecernos amor a nosotras mismas, a nosotros mismos, como un paso de esta completa aceptación. Y es una práctica que sí puede ser muy gozosa, como puede ser también muy dolorosa, porque justamente nos está mostrando estas cosas que nos hace muy difícil verlas, porque nos cuesta mucho aceptarnos cuando pensamos o hemos escuchado los mensajes de que no somos suficientes, de que no somos lo suficientemente bellas o bellos, o que no somos lo suficientemente inteligentes, de que hay algo mal con nosotras. Cuando estos han sido los mensajes, aceptarnos completamente con lo que ya somos se hace muy difícil, sino que imposible. Y es muchísimo sufrimiento, lo sabemos, lo vemos, lo experimentamos, ¿no? Para muchas personas verse en el espejo es cómo me veo de vieja, o con manchas, ojerosa. Es a lo que no queremos luchar. Esa es la realidad a la que me refiero, con la cual no lucho. Sí, pues, si no dormí bien, pues es obvio que voy a tener ojeras. Acepto y dejo de luchar. Sí, el sol produce manchas. Acepto y dejo de luchar. A ese tipo de cosas es a la que me refiero con aceptación. Y que no va en la dirección, no, pues entonces no me pongo bloqueador solar porque estoy dejando de luchar. Creo que nuestra sabiduría sabe a qué tipo de aceptación y qué tipo de rendición es la que me estoy refiriendo.
Y sí, no es un proceso fácil, por eso se llama práctica, por eso en la idea de la meditación, ¿no? Esta palabra meditación que significa rehabituarnos a o habituarnos a. Con la práctica de meta nos estamos habituando a vernos de otra forma, reconocernos de otra forma, aceptarnos de otra forma. Y en la práctica se inicia meta hacia uno mismo, hacia uno mismo, y después meta hacia un ser querido, meta hacia personas desconocidas, meta hacia personas que llamamos difíciles o que nos han causado daño, y finalmente todos los seres, todos los seres. Entonces, cómo estos procesos de empezar a aceptarnos en todo nuestro mundo emocional nos puede llevar a ver esos miedos más básicos para aceptarlos. Porque lo que decía antes, las emociones no se van a ir. Esas emociones que llamamos difíciles, complicadas, dolorosas, que lo son, no se van a ir, siempre van a estar ahí. Pero imagínense cómo sería que yo pudiera tener una relación diferente con mi miedo. A que, uy, sí, te veo miedo, estás aquí, pero ya no me paralizo, ya no respondo con ira, o ya no me armo una película y termino en ansiedad y en pánico. El miedo va a estar, pero ya lo voy a ver junto a mí, lo voy a ver, sí, está aquí en el brazo. Oye, sí tengo mucho miedo, pero no estoy reaccionando como habitualmente lo he hecho. Y a eso es a lo que nos invita la práctica de meta, a ir reconociéndonos, aceptándonos profundamente, viendo lo que hay en cada una de esas capas de la cebolla. Y es una práctica que requiere mucha práctica y mucho tiempo. Alguien me preguntaba, yo ya hice el taller de meta del año pasado, ¿va a ser lo mismo? Yo le respondía, una práctica nunca es la misma. Así sea una práctica grabada, estés escuchando las mismas palabras, tú no eres la misma persona, las circunstancias no son las mismas circunstancias, todo está cambiando, entonces no puede ser la misma y tampoco va a ser la misma. En esta ocasión vamos a abordar muy particularmente los miedos. Entonces les invito a que exploremos en comunidad esta práctica y vamos a tener 21 días para hacerlo, sesiones guiadas de meditación con tareas diarias para que empecemos. No porque a los 21 días ya no voy a sentir miedo. Sí, y siempre vamos a sentir miedo, pero tal vez en 21 días voy a dar el paso de que ya lo puedo aceptar, o de que he aprendido a ver que tras mi ira cuál es el miedo que hay, o cuál es ese miedo de infancia que he cargado todos estos 60 años que tengo y no he podido ver. ¿Cuál es el miedo que estoy proyectando en mis hijos? ¿Cuál es el miedo que estoy proyectando en las personas que amo? Es un proceso y nos va a tomar mucho tiempo. Llevo yo muchísimos años haciendo la práctica de meta y cada vez es un descubrimiento mayor. Este miedo estaba tan enterrado en 3 vidas atrás que no lo había visto, y qué bueno que ahora lo veo porque entiendo por qué reacciono de esta forma, por qué me quiero defender, por qué lo que sea, ¿no? Entonces, esta es la invitación a que empecemos a explorar qué hay, empecemos a explorar cómo se está ocultando, cómo lo ocultamos, cómo lo suprimimos, qué estrategias hacemos, cuáles son los pensamientos recurrentes cuando surge el miedo. Empecemos a aceptarlo, empecemos a verlo. Y tal vez en esos 21 días sí logremos grandes avances, ¿no? Porque tenemos tal vez improntas de vidas pasadas, o tal vez logremos el hábito de sentarnos a meditar y saber que está esta emoción y puedo verla de otra forma, y saber que es una emoción compartida, y saber que está bien sentirla, y saber que se puede trabajar, que es aceptable y que no es un error, no soy un error y no estoy mal por sentirlas. Y tal vez esta relación diferente nos lleve a un proceso de transformación que será significativo para nuestras vidas individuales y nuestras vidas en colectivo. Porque es esto, si todos trabajáramos nuestros miedos y todas viéramos qué es lo que está atrás
las manipulaciones sociales serían mucho más difíciles. Así que tal vez otra vez, como lo decía antes, forma parte de nuestra revolución. La revolución que empieza con el verme, el reconocerme, el aceptarme, el amarme. Y en este caso, el ver mis miedos, saber qué hay, aprender a darles espacio, hacerme amiga de ellos, para que cuando alguien quiera manipular mis miedos no les sea tan fácil hacerlo. Pues esas mis reflexiones. Les leo en los comentarios si alguien se anima a compartir cuál fue el miedo que trabajó en el ejercicio pequeñito que hacemos, o si tienen otras estrategias que enriquezcan nuestra práctica para trabajar los miedos, si tienen otros mitos o ven otras realidades, pues les leo en los comentarios, nos leemos ahí y nos vemos en una semana para iniciar nuestro curso de 21 días de meta y para hacerlo en comunidad. Que tengan una linda semana y que estén muy, muy bien. Gracias.